Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a terminar nuestra carta a los Corintios con lo que Pablo ha venido hablando. Vamos del versículo 1 al versículo 10. Del versículo 1 al versículo, ¿qué les dije? 10. Vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Están listos ahí en el capítulo 16? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Tomen asiento. En la clase pasada veíamos sobre la resurrección, sobre la transformación, amén. Alguien me preguntó cómo será el cuerpo de la transformación de nosotros. ¿Alguien más o menos sabe? Como el del Señor. Como el del Señor, muy bien. ¿Cómo es el cuerpo del Señor resucitado? Señor, ¿cómo es? Entonces, hermano, ese pastor nos explicaba que incluso podía traspasar muros. Amén. Si leemos la Biblia, gracias mi hermana Mayra, si leemos la Biblia lo vamos a encontrar. Dice la escritura que estaban todos los discípulos reunidos y apareció el Señor estando todo cerrado. O sea que el cuerpo glorificado atraviesa paredes. Y les digo, pasa a vosotros. Y ellos se espantaron y les dijo, míreme, yo no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Y es importante que vayamos a la escritura y lo analicemos. Las personas, todos vamos a recibir una resurrección. Todos. Pero uno van a recibir una transformación. Ese es el misterio que Pablo dice. Hay un cuerpo espiritual esperando para nosotros. Es ese cuerpo del cual el Señor ya nos dio testimonio que vamos a tener. ¿Quedó entendido? Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la carne del pescado y otra es la carne de la res. Otra es la carne del hombre. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Así es que yo les doy una enseñanza, pero usted su labor es ir a escudriñar la Biblia. Dejen sus comidas rápidas para otro lado. ¿Me están entendiendo? No tome una partecita y no lea la escritura en la casa, porque ¿dónde estamos parados? Debemos analizar la escritura. Habrán cuerpos glorificados, cuerpos de resurrección. Hay un cuerpo espiritual esperándonos a nosotros. Y aquellos que ya partieron en el Señor, también se les dará ese cuerpo. Y los que vivimos sonará la trompeta y seremos transformados. Amén. Eso dice la escritura. En el capítulo 16, ¿alguna pregunta antes de avanzar? Porque hoy terminamos la primera carta que el apóstol envía a los Corintios, que dijimos que es la segunda. ¿Nada de preguntas de eso? Con esa actitud, hermano, ¿quién pregunta, cierto? No, pero hay que preguntar. Capítulo 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Este capítulo es exquisito porque solo habla de ofrendas. Y aquí es donde el predicador se goza, se regocija. Pero lo vamos a mirar de acuerdo conforme la escritura lo dice. Y Pablo dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Y cuando dice en cuanto a, es que sigue respondiendo lo que le preguntaron.
¿Hay que recoger ofrendas? No hay que recoger ofrendas. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada semana, cada primer día de la semana. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la época de transición? ¿Alguien que me recuerde algo de eso? Ya no se reunían en las sinagogas, sino que fueron cambiando ese hábito y fueron reuniendo debido a como ese levantamiento del pueblo judío en contra de la iglesia y a querer judaizar la iglesia, fueron reuniéndose en casas. Amén, amén. O sea, como que iba pasando de esa costumbre que tenían los judíos, hablaban verdaderamente lo que el Señor había estipulado. Y originalmente, ¿qué día se reunían los creyentes? Los sábados. Los sábados se echaban, muy bien. Cada semana, es decir, cada primer día de la semana. Y la pregunta es, ¿esto se refiere al sábado que se reúnen? Y muchas veces, como veíamos en el libro de Hechos, Pablo predicando. Usted sabe que el domingo para el judío comienza el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Seguía predicando hasta el otro día. Y así fueron ellos reuniéndose en las sinagogas todos los Shabbat, todos los sábados. Pero al haber cierto altercado y cierto problema con los judaizantes, ellos decidieron, y por tanta persecución que hubo y por tanta aflicción que había, reunirse en las casas. Ellos anhelaban oír la palabra, ellos anhelaban tener comunión, y por eso es que comienzan a reunirse en casas, debido a la premura, a la necesidad del Señor. Y por eso comienzan a reunirse los sábados en las casas, pero luego seguían sus reuniones, y con el pasar del tiempo, lo que llamamos la época de transición, comenzó la iglesia a reunirse el primer día de la semana, porque dijeron el primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? El Señor resucitó. Entonces es día de resurrección. Y ellos dijeron, para diferenciarnos, porque entraban en día de reposo, y el día de reposo estaban ellos orando como iglesia, y llegaban los judaizantes y les decían, si ustedes guardan el día de reposo, ¿se tienen que circuncidar? Y fue necesario hacer esa separación, fue muy necesario, porque los judaizantes andaban tratando de poner yugos sobre los hermanos. Y es importante que nosotros tengamos entendimiento de que si el Señor te da una parte para que tú funciones en la iglesia, no debes colocar un yugo en la iglesia. El único yugo que tiene que llevar la iglesia, ¿cuál es? ¿Qué dijo el Señor? ¿Llevad mi yugo? ¿Por qué? Porque ligera la carga. Y en la iglesia lo que enseñamos a los hermanos es la oración y la palabra. Oración y la palabra. La oración y la palabra. Y en medio de ese trabajo usted va a ir conociendo que necesita explorar otras áreas en su vida. Por eso les digo, recuerden la transición, porque en el libro de Hechos va a ver que ellos se reunían todos los días, que iban a la sinagoga. Ya en la carta a los romanos habla de que tienen iglesias en sus casas. Aquí en Corintios ya usted comienza a ver cómo comienzan a diseminarse en ellos. Y es importante entenderlo, porque viene el judaizante y dice Shabbat. O sea, el día de reposo. Y para nosotros, ¿tenemos un día de reposo o no? Claro, es lo que celebramos nosotros acá. El día domingo nos reunimos como iglesia a ver que mi hermano llegue, a orar por mi hermano, a compartir lo que el Señor ha hecho espiritualmente en nosotros, a contar nuestras cuitas, nuestras necesidades y llevar las cargas los unos por los otros. Preguntaba Señor en cuanto a la economía, y hoy lo vamos a hablar. Ustedes saben que reunía la iglesia un dinero para enviarlo a los santos en Jerusalén. Inicialmente Pablo enviaba plata al templo. Inicialmente. Luego comenzó esa ofrenda debido a la hambruna y debido a mucha lucha que habían con el emperador y todo. Enviaron esa ofrenda a los santos en Jerusalén. ¿Quiénes son los santos en Jerusalén? Aquellos judíos que recibieron al Señor y envían el dinero a Jerusalén, que luego va a ser repartido dentro de las comunidades. Pero inicialmente iba al templo, después fue a la sinagoga y después
a la repartición dentro de los santos. Sigamos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya les dije que la ofrenda era para la comunidad mesiánica en Jerusalén. Gálatas 2:10, para que usted vea que lo que Pablo está diciendo. Hermano Alex, gracias. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. ¿Cuándo sucedió esto? Hermanos, ¿cuándo sucedió eso? Estamos haciendo un análisis o una pequeñita evaluación de Hechos, Romanos y Corintios, que estamos terminando la primera. ¿Cuándo sucedió ese acuerdo? Cuando los apóstoles mandaron a Pablo y Bernabé hacia el primer viaje que tenían que hacer. Amén. ¿Y dónde fue ese concilio? Jerusalén. Gracias, hermano. En Jerusalén. Muy bien. ¿Y quién estaba en Jerusalén? Calmaos. Los otros hermanos. ¿Qué apóstoles estaban en Jerusalén? Pedro, Y ahí falta uno. ¿Qué son las? ¿Quién? Jacobo. Entonces, ¿quién es? Pedro, Juan y Jacobo en el concilio en Jerusalén. ¿Qué se le dijo a Pablo que le dijera a los gentiles que no debían hacer? comer sangre. Sí. Sangre sacrificada a ídolos y qué más. Fornicación y qué más. Ayudar a los pobres. Y nada de ahogado, nada de sangre, nada de sacrificado a los ídolos. Eso fue lo que se recomendó. ¿En qué capítulo de Hechos está? Porque es el capítulo 12. Nos acercamos. Tibio. 14. Tibio. Se pasó. No. A ver, como el jeroglífico de antes, o las adivinanzas. Después del lunes y antes del miércoles. Difícil, ¿no? Entonces, después del 14 y antes del 16, 15. Hechos 15. Usted tiene que memorizar la Biblia. Usted viene estudiando domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. El libro más importante para usted es él, la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y meditarás en este libro de la ley todos los días de tu vida. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y las escribirás en los dinteles y pondrás en tu frente. Obvio que usted no se va a pegar un versículo y se va a ir a trabajar, ¿no? Pero sí se lo puede memorizar, que es lo que está diciendo la Biblia. Si usted quiere memorizarse un versículo, escríbalo y ahí lo tiene. A ver, Mana Xiomara, dígame un versículo. Mientras lo piensa, hermana Liliana. Los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Bien, hermana Sandra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, hermano Omar. Jehová mi pastor, nada me faltará. Muy bien, Juan Carlos. Juan. Miguel. Hijos no iréis a vuestros hijos y hijos no iréis a vuestros padres. Bueno, sí, cerquita. Bien. Eso es, de eso se trata, que aprendamos la escritura. Sara. Muy bien, me parece estar en la sala de su casa. Es importante que nosotros entendamos la escritura, aprender lo que la Biblia dice. Es increíble que nosotros no sepamos lo que Papá Dios habla. Sigamos con las ofrendas, me gusta. No tiene trabajo, solución en la Biblia. El que no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? No, dice. Si no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer? Buscar.
y hallaréis. Pero ¿cómo busca primero? En oración. Padre, la plata no me alcanza. Hay algunos que son más amarrados que trasteo en moto. Y ese problemita lo lleva usted en su vida. Escúcheme algo. Cuando usted no ofrenda para el Señor, no me interesa, delo aquí o delo en cualquier otro lado. Cuando usted no ofrenda para el Señor, usted se echa una carga encima. Por eso vienen las enfermedades y el enemigo le quita la droga, aunque usted no se dé cuenta. Padre, tú sabes que no me alcanza. Si no le alcanza el 90% con bendición, mucho menos el 100% con maldición. Porque el Señor ha dado una orden. Él ha creado el diezmo para que su pueblo aprenda a temerle y a respetarle. Señor, esto es porque tú me das salud, me das trabajo y aquí está la bendición, Padre. Ese es el punto. Porque a algunos no les alcanza la plata, no les alcanza el dinero. Por desobedientes. Lléveselo en su mente y en su corazón, hermano. Usted puede llevarlo a otro lado, problema suyo. Pero cúmplale al Señor, cúmplale. ¿Quiere ver bendición en su casa? Cúmplale. Es importante, importantísimo. Saque su ofrenda cuando está trabajando para el Señor, saque su diezmo. Cumpla al Señor, el Señor jamás, jamás lo dejará. ¿Me están oyendo? Jamás los dejará. Nomás propóngase en su corazón decir: Señor, quiero bendecir la iglesia, Señor, quisiera dar una ofrenda de, un ejemplo, 50,000 pesos pro templo para cuando vayamos a construir. Bendíceme para ayudar. Y lo puedo decir porque tengo a alguien más grande. Se lo juro delante de mi Señor que Él se los da. El problema es cuando usted lo recibe, que usted comienza a ver las necesidades de su casa y se le olvidó lo que le dijo al Señor. Es un problema gravísimo. Y por eso muchos en la iglesia están en necesidad económica, pero es por su falta de comunión con Dios. Y eso sí se lo tengo que decir clarito, clarito. ¿Recuerdan por allá caminando con el Señor? Porque ustedes han estado con el Señor, han visitado con el Señor ciertos lugares. De Tabara, Betania, entraron al templo y por allá oyeron la viuda. ¿Recuerdan una viuda? En el momento de las ofrendas. ¿Lo recuerdan? Esto es una bendición para ustedes y para mí. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando ella dio la ofrenda. Mirando la fe de ella. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo eso? ¿Lo están oyendo, hermanos, en la palabra de Dios? Esta dio. ¿Por qué? Dio todo lo que tenía. Segundo punto. Llega el ángel a la casa de Cornelio. ¿Qué le dice el ángel a Cornelio? ¿Recuerdan bien el texto? El Señor había escuchado las oraciones. Que tus ofrendas y tus oraciones Han subido a la presencia del Señor. Por eso cuando usted da algo para el Señor, Él lo ve. ¿Entendido? Haga su acuerdo mental, su problema, no el mío. Yo le enseño conforme la Biblia enseña. ¿Usted quiere hacer su acuerdo mental? Hágalo. Se ve, como decimos por ahí, aruñar, problema suyo. ¿Sabe por qué no tiene usted dinero? Porque usted es incumplido con el Señor. ¿Sabe por qué anda golpeando por todo lado las puertas de los préstamos y muchas cosas? Por incumplido con el Señor. Porque el Señor dice que hará que haya provisión. Le regalo este versículo, Proverbios 11:24. Todos búsquenlo. Se lo regalo. Es una bendición de parte del Señor. Yo le dije: Señor, yo quiero que la iglesia se enfoque en esta mañana en las ofrendas, no tanto, Señor, damos esta ofrenda, que el predicador, que no. Señor, esto conforme tu palabra lo dice y cumplo. Punto, se acabó. Esa es tu responsabilidad delante del Señor y veré tus días prosperados. Aquí en secreto. ¿Sabe por qué algunos hermanos no quieren que la iglesia salga de acá?
Eso es un secreto. Porque dice el hermano de la casa que desde que la iglesia está acá han sido prosperados tremendamente. Y se cumple lo que el Señor dice. Este recinto, aunque nos lo prestan, ¿quién es el que está pagando por esto? El Señor. El Señor. El Señor está bendiciendo. De ahí el cuidado que debemos de tener. Ustedes estudiaron Jueces cuando por allá un hombre quiso conseguir un levita, ¿lo recuerdan? Está en Jueces, después lo buscan en sus casas. Proverbios capítulo 11, versículo 24, versión 60, hermano Martínez, bien leído, duro, corte militar. Amén. Dice, hay quienes reparten y les añade más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Hay algunos que reparten con liberalidad, ¿y qué pasa? Les es añadido. Pero hay algunos que retienen, ¿y qué pasa? Mi hermano, usted no puede decir delante del Señor que el Señor no le provee, así sea una bendición pequeñita. Usted no me puede decir eso. Porque el Señor dice en Malaquías, probadme ahora en esto, si yo los he dejado sin alimento y sin bendición. Probadme. Y si les he faltado, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El texto no dice, traiga los diezmos, que el Señor abre las ventanas. Falso, eso no está diciendo el texto. El texto está diciendo díganme si yo he dejado de bendecirlos. Y si yo los he dejado de bendición, se los prometo que abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es lo que dice el texto. Porque se escucha en los atrios de la iglesia y por los pasillos de la iglesia y por donde están los querubines en el templo: Señor, no hay economía en la iglesia. Y yo le pregunté: Señor, ¿qué es? Y llegamos al punto: la culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Y los que han estado fieles sirviendo a su Señor saben que nunca les ha escaseado el alimento en su casa. Y de alguna manera viene la provisión. Y es importante seguir la fidelidad. Y algo que quiero compartirles en esta hora: cuando estés en tu casa, prepara tu regalo para Dios, tu ofrenda, lo que vas a llevar al Señor desde tu casa. Esto hace que uno busque más al Señor en sus ofrendas. Esto lo diste tú, Padre. Esto es tuyo. Y cuando ustedes hacen eso, los ayuda a resistir cualquier manipulación para dar. ¿Me lo oyeron? Por eso es que los hombres caen en manos de incautos. El Señor dice que si tú das ahora mismo, y se montan por allá en sus emociones. No, desde que usted, desde su casa, diga: Padre, la Escritura dice esto, aquí va esto, Señor. Nadie puede manipularlos, nadie. Por eso les digo, y los ayuda a resistir cualquier manipulación para dar. Debemos dar generosamente. ¿Qué quiere decir generosamente? No. ¿Qué es generosamente? Con agrado. Con agrado, con generosidad. Es un asunto de género. ¿Me están entendiendo el punto? Es de su corazón para el Señor. Por favor. Y es un asunto, por eso es tan hermoso lo que el Señor hace. Acaba de hablarnos de la transformación de nuestros cuerpos. ¿Y cómo sucede eso? Por fe. Si usted no ve su economía en las manos de Dios, ¿cómo cree que usted va a ser transformado? Si usted va a las circunstancias y no ve al Señor, ¿cómo cree? Mis hermanos, les estoy hablando algo. Es una riqueza no solo para ustedes, es una riqueza para sus hijos. Que sus hijos crezcan aprendiendo a honrar al Señor con sus bienes, con el fruto, con sus primicias, honrando al Señor. Nosotros venimos de una generación impía, codiciosa, avara. Todo lo queremos para nosotros. Si el hermano no tiene ni para el bus, allá él que ore. ¿Quién dijo eso? Yo estoy hablando, y lo digo delante del Señor, ante una iglesia generosa.
y no quiero exaltarlos en demasía, pero ustedes traen un trabajo excelente en hacer un mercado, en bendecir. Pero si alguno de ustedes está viendo que hay un problema en su economía, ya sabe por qué es. ¿Estamos? Ya saben por qué es su problema. Así es que vaya, hable con su Señor, cuadre las cosas con su Señor y arreglado el asunto. El Señor le moverá todo lo que Él tenga que moverle para darle lo que usted necesita. Porque del Señor es la tierra. Él no miente. Él no miente. Tome la palabra en esta mañana y obedezca al Señor. Obedezca. Si ustedes prosperan, todos seremos bendecidos. ¿No les parece? Que el Señor le regaló un auto, le regaló la casa. ¡Qué bendición! Estamos alegres todos. No, hermano, llevado. Dios no me bendice, no se abren las... ¿Cómo así que no se abren las puertas? ¿Cómo así? Si una puerta no se le abre es porque su merced no ha cogido la llave de la fe para abrir esa puerta. ¿Y sabe cómo coge esa llave de la fe? Orando. Pero como nos duelen las rodillitas allá metidos en la presencia del Señor, todas las batallas las ganamos orando. No se ganan de otra manera. El Señor simpatía llegó a la iglesia, no sirve. Para todos creyentes, ustedes que caminan en esta senda preciosa, les recomiendo una película de John Bunyan. Ustedes ya saben cuál es. El progreso del peregrino. Se la recomiendo. Y aún para los que nos escuchan, vaya, mírela. Hay llaves en la palabra del Señor que abren las puertas. Haga un estudio en la Biblia de las puertas y verá cuántas puertas no hay. ¿Y cuáles son las llaves que abren esas puertas? Las hay. Pero se necesita estar con su Señor. Donde su ojo no ve, mi querido criado de Eliseo, hay un siervo del Señor que orará para que sus ojos sean abiertos y vean que mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. La economía del mundo se puede caer, pero usted no se cae. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Salmista: Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Son mentiras? Dígamelo. No, es la verdad. Señor, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de los que quieren devorarme, lo decía el Salmo. Señor, las alas del alba comienzan a levantarse, pero mi propósito será, antes de que las alas del alba se levanten, yo estaré en tu presencia. Mis ojos derramarán lágrimas delante tuyo, mi Señor, porque toda provisión viene de ti. Y esta es una palabra de fe y del Señor para ustedes, y es un desafío. Dice el rey: probadme. Hágale y pruébelo. Pruebe a su Señor. Pruébelo. Y verá la bendición y la victoria que se obtiene con Él. Entonces, siempre prepare su regalo para Dios en casa. Llévelo a la iglesia. Señor, esto es para ti. Conforme tu palabra y conforme tú lo dices, allá va. Por eso, cuando a mí me dicen es que los pastores se enriquecen, yo no tengo ningún problema con eso. Me da mal genio cuando el pastor se enriquece enseñando mentiras, porque él tendrá que rendir cuenta al Señor, pero que las ovejas coman pan del Señor. Amen a su Señor. Por la mañana se levanta, y ¿quién es su jefe? Él. Y hoy no hay nada, Señor, ¿para dónde cojo? Él le dice para dónde va. Ore. Haga, mire, la puerta no se le abre si usted no golpea. Hay que golpear las puertas. ¿Me oyeron? Y si la puerta usted ve que golpea y no la quieren abrir, ¿cómo la abre? Con la llave de la fe. Les recomiendo Hebreos capítulo 11. Por la fe conquistaron. Fueron muertos. Esta mañana me estaba diciendo un varón de Dios:
Hermano, ¿cómo es posible que este hermano Nehemías, copero del rey, con dinero, viviendo bien, le dé por irse a meter a una lucha, a una batalla? El amor hacia su Señor. El amor hacia su Señor. ¿Dónde más? La fe que mueve al mundo. Así es que de ahora en adelante usted, si quiere la bendición del Señor y quiere ver que todo le rinda, cúmplale al Señor. Cúmplale al Señor. Amén. Hay algunos que retienen y vienen a pobreza, pero hay otros que dan con liberalidad y van a ser bendecidos. Ojo con dejarse manipular de los hombres. En la Biblia no hay primicias económicas, pactos, nada de esas cosas, hermanos. El Señor dijo: traigan sus ofrendas. Algunos se paran y dicen: pero es que el diezmo era de la ley. Por allá dice en Génesis y dice en Hebreos que Abraham diezmó a Melquisedec teniendo a Leví en sus lomos. Podemos hacer un estudio de eso, pero no es mi intención. Mi intención es que su corazón se suelte de esas ataduras. ¿Me entendieron? Mire, no hay cosa más tenaz que usted teniendo, vamos a una cafetería, y a toda hora el hermano da y su merced no da. Es un ejemplo, no es un ejemplo muy bobo. Pero la cuestión es cuando usted comienza a repartir con liberalidad. Hay personas que llegan a una casa y aunque no tengan, le sirven a uno un tintico. Pero hay otros que ni un vaso de agua. Yo recuerdo un personaje, escúcheme en algo, recuerdo un personaje que no lo he podido olvidar en mi corazón. Él me hablaba de su prosperidad y un día fui a hacer un negocio con él. Y el varón se sentó, pidió un almuerzo exquisito, se sentó, comió delante mío. Y a él no le interesó preguntar: ¿quiere una gaseosa? No le importó. Y era algo de lo que yo vivía en San Andresito, la 38, donde todo el mundo maneja su dinero. Nadie le da nada a nadie. Cuando cambié de comercio a San José, a Plaza España, qué cosa tan diferente. Allá la gente es: ¿traje almuerzo? ¿Quiere almorzar conmigo? O sea, compré el almuerzo, ¿quiere la sopa? ¿Quiere carne? Uno quedaba como: ¿y estos manes qué? Y el punto es el siguiente: cuando las personas aprenden, porque en el mundo de Plaza España es muy duro, y todos comienzan y comprenden que hay que compartir muchas cosas en el mundo. ¿Cómo será la iglesia compartiendo verdaderamente para la necesidad de los santos? Es una bendición grande. Aquí, gracias al Señor, no hay viudas, ni hay huérfanos, ¿cierto? Pero hay creo que tres huérfanitas, que no hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacerlo, bendecir, ayudar, hermano. Para eso es lo que el Señor tiene. Pero vuelvo otra vez, necesito ver su economía efectiva en el Señor. No retenga lo que es del Señor. Ya salgo de aquí. Versos 4 y 5. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues me es necesario pasar por Macedonia. Y Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Corinto: escojan el representante que va a llevar la ofrenda. Pablo lo hizo para evitar reproches en asuntos financieros. Envíen una persona comisionera, yo no tengo ningún problema con eso. Este fue el problema que el apóstol Pablo se ganó con la iglesia de Corinto, porque él nunca les pidió nada. Y en la segunda carta lo vamos a ver. Versículo 8 y 9 dice: permaneceré en Éfeso hasta Shavuot o Pentecostés, porque tenía pensado ir a Jerusalén a las fiestas, a la Pascua y estar allá, pero se me abrió una puerta importante para evangelizar. Pero también, como se abrió la puerta para evangelizar, hay muchas personas que se oponen a mi trabajo. Miren lo que está diciendo, versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros o pase aún el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero ir ahora para no estar de paso, sino para estar un buen tiempo con ustedes en el Señor. Y aquí viene:
Estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y quiero darle la idea. A Pablo se le abre la puerta de la evangelización, pero vienen las adversidades. Las oportunidades siempre vienen acompañadas con oposición. Las oportunidades vienen acompañadas con oposición. No se le olvide. La oposición es para formarlo. Todo no va a ser fácil. Todo no es fácil. El Señor dice, hay una palabra y dice, y yo te responderé. Pero ¿cuál es la primera? Clama. ¿Y el hombre quiere hacerlo? No. Hay que orar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la voz del Señor. Recuérdenlo, siempre que hay una oportunidad, viene la oposición. Cuando usted vea la oposición en algo o en alguien, ¿qué le está hablando eso? Que hay una oportunidad. Correcto, correcto, no se les olvide. Dice, luego iré a vosotros y me quedaré un tiempo con ustedes. Versículo 10 y 11. El apóstol le recomienda que por favor tengan cuidado con Timoteo, él es joven. Y usted sabe qué caramelitos son los que tenemos en Corinto, ¿no? ¿Quiénes son? Descripción de los hermanos en Corinto. Arrogantes. Fornicarios. Otros con un estatus social. Incrédulos. ¿Cómo tratan al apóstol? Con desprecio. Y dice, cuidado con Timoteo. Si no respetaban a Pablo, ¿qué podrían hacer con el joven Timoteo? Y Pablo les dice, por favor, respétenme a Timoteo cuando él vaya. Dice el verso 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. No hay cosa más fea que hacer uno la obra intranquilo. Mis hermanos, cuando usted tiene que predicar, su merced, querida hermana, tiene que dirigir hoy el culto y su esposo está insoportable. ¿Cómo se siente usted acá? O mi mamita, o mi tío, o mi abuelo con el que usted viva, comienzan a hacer canzones en la casa. Por favor, no sean tropiezo a nadie, sean de bendición. Ustedes no están llamados a estar peleando. Dígame, ¿en qué parte de la Biblia hay un versículo que dice, pelead entre vosotros y así os entreteneréis? ¿En dónde dice eso? Entre nosotros, en nuestras casas, no pueden haber peleas. Todo tenemos, como dice el apóstol, que disentir con gracia. Amén. Disentir con gracia. Yo no puedo vivir amargado. Verso número 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Recuerdan lo que Pablo escribe a Timoteo? Dice, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuándo se tiene en poco la juventud de alguien? ¿Cuándo? Cuando no se le toma en cuenta, cuando no se le valora. No, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Jóvenes que están aquí sentados, si ustedes no aprenden a ser ejemplo ustedes mismos, ¿cómo los tomaremos en cuenta? Si ustedes no oran, si ustedes tienen una actitud burlona en el culto, ¿cómo los tomaremos en cuenta? Y el apóstol les aconseja, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿Qué mejor es decir, los jóvenes de la iglesia sirven muchísimo al Señor? Y eso te lo pones tú en tu corazón. Tú sabes, en el colegio donde tú estudias, en la universidad, que tú no puedes estar armando rochelitas en el colegio. ¿Por qué qué? A dirección. ¿O no? Hay un orden. Esto parece urbanidad, pero no es clase de urbanidad. Es que ustedes sean ejemplo para ustedes mismos.
Yo sé que hay estudiantes que les encanta ocupar el primer lugar y lloran cuando no lo consiguen. Son ejemplos a sí mismos. Sé ejemplo en la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Obvio, Timoteo se va a portar bien, pero los hermanos en Corinto son tremendos. Sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Por qué Apolos no quiere ir? Su merced ya lo sabe. La división que había en la iglesia, que nos decían que era Apolos y no sé qué. Y lo que menos quiere este siervo es que la iglesia se ande peleando. Y el apóstol le dijo, vaya, y él dijo, no, esperemos, más adelante miraré. Y ese es el problema cuando algunos hermanos lo ponen a uno a rivalizar con otros. Cuidado que ese espíritu no esté metido en usted. Somos una comunidad. Algo les iba a decir esta mañana, estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, nosotros necesitamos un retiro, pero ¿cómo? Entonces vino a mi mente, pues salgan en un puente. ¿Quién le dijo a usted, James, que usted no puede salir con la iglesia en un puente? ¿Y quién me dijo de verdad a mí eso? ¿Quién dijo que nosotros no podemos salir en un puente, tomar un lunes festivo, salir a una administración? ¿A causa de qué? ¿Qué me embotó? ¿Qué atrapó mi mente? ¿Dónde estoy mirando? Y vamos con la ayuda del Señor a tener un retiro y nos vamos un domingo y un lunes. Y vamos a ir a compartir la palabra, a orar y luego, si el Señor así lo permite, que nuestros jóvenes y todos se bañen en una piscina y compartir todos en familia en una administración de parte del Señor. ¿Me lo oyeron? Vamos a hacerlo. Hay veces por uno o dos nos paralizamos. ¿Cómo así? Vamos, toda la iglesia nos vamos en el Señor. Y vamos a trabajar en equipo y vamos a hacer un cuerpo. Y vamos a funcionar en el Señor. Es importante hacerlo, hermanos. Es importante. Pregúntenle a sus hijos si quieren ir. ¿Y ahora qué ellos van a decir? Sí. Todos quieren salir, todos queremos salir. Pero hay veces nos cohibimos, evitamos. Estoy en esa lucha con mi Señor. ¿Dónde es que me dejo atrapar mi mente? ¿Dónde es que no dejo que la iglesia funcione, Señor? Ayúdame, ¿soy yo el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo, Padre mío? Ese es el punto. Eso es lo que tú también tienes que mirar. Señor, ¿este es el obstáculo? Aquí me encanta la alabanza. Aquí no. Aquí no somos de la canción, con todo respeto, del hoyo. Oh, yo quiero. No, aquí usted pasa y canta, ¿cierto? Pero quiero que todo el que cante lo dé con el corazón al Señor. Lo dé con el corazón. Vuelvo y digo, discúlpenme, los himnos son hermosos. Y hay veces aprendemos a mover la mano. Cuando yo estaba por ahí entre unos hermanos que solo sacaban una maquinita y dun, 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 y nadie pasa a cantar. No, a mí me gusta que pase el hermano, que pase la hermana, pero que fluya la presencia de Dios a través suyo. No que lo vea uno, te alabamos, Señor, y mirando a ver si me salió bien, si me salió mal. Por favor, no pase a hacer el ridículo acá. Ore y luego pase. ¿Estamos o no? El músico se para y dice, hermanos, usted no sabe la batalla que le tocan acá. El micrófono, el instrumento, el desatine, la voz. El hermano que salió en contravía, pendiente de la adoración allá. Y nosotros, amén, aleluya. Y nadie le pone ese fuego que él quiere. Qué bonito es cuando alguien está ministrando y entran a la presencia. Eso es importante. Si usted le va a cantar al Señor, mire, no hay cosa más aburridora que cantarle al Señor letra muerta. Oh Altísimo, Soberano, Inmaculado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy cantábamos unas canciones muy bonitas. Señor, quiero estar protegido bajo tus alas. Se lo dijimos.
Y vamos a estar esta semana así, protegidos bajo sus alas. Por favor, cuando cante al Señor, hágalo con todo su corazón. Eso es como el hombre que viene y le dice a la esposa, chata, te amo. Chata, te amo. Pero qué cosa mejor es cuando la persona viene y le dice con amor, hoy te estuve pensando, te extrañé mucho, uy, te tuve en la mente, no sé por qué no te me salías. Vengo hasta borracho de todas las vueltas que me diste en la cabeza. Dígame si eso no fluye. Y lo mismo pasa cuando nosotros cantamos al Señor. Hermanos, no más monotonía en nuestra adoración. Ya el Señor nos ha dicho, la adoración. ¿Quieres bendición en tus finanzas? Ya sabes lo que tienes que hacer, solo obedece la Escritura. Ya, no es más. Versículo número 13. Ya que Apolos no quiere ir, velen, estén firmes en la fe y pórtense varonilmente. Eso es importantísimo. Hombres portados varonilmente, no como vemos hoy en día que no son ni gavilán ni paloma, uno no sabe ni qué son. Son personas que si ve que la escritura marca. Cuando tengan problemas dentro de la iglesia, pórtense. ¿Qué quiere decir varonilmente? Significa una persona fuerte en carácter moral, saberse comportar de una manera valiente. Si el Señor le dice a una mujer, pórtese, aunque suene raro, varonilmente le está diciendo, tenga carácter, mujer, párese donde se tiene que parar, hable como tiene que hablar. Verso 14, y hagan todas las cosas con amor. Ya nos acercamos al final de nuestra carta. Hermanos, ya sabéis, verso 14, hagan todas las cosas con amor, con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos, Estefanas es un hombre, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. O sea que son personas que están en el servicio, ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estefanas o Estefanías es el nombre de un romano, jefe de la casa. Fortunato y Acaicus, que son nombres de esclavos, eran los que acompañaban a Estefanas. Eran nombres comunes para esclavos o libertos. Había una sinagoga de los libertos, de aquellos esclavos que llegaron al Señor y que cumplieron sus cosas, y se llamaba, llamémoslo así, la corriente de los libertos. Estos fueron tres hombres que trabajaron mejor. Estos tres hombres trajeron las preguntas, o sea, esa carta al apóstol Pablo. Fueron estos tres. Estos tres hombres trajeron las preguntas de los cristianos de Corinto a Pablo. Mientras Pablo los envía de regreso con la carta que él está escribiendo, le pide a la gente que por favor lo reciban como siervos del Señor. Esto es parte de la historia. Por eso dice, ellos ministraron a mis necesidades, dice Pablo. Les leo conforme lo tengo. Ellos ministraron a las necesidades de Pablo cuando lo visitaron. Hicieron lo que la iglesia de Corinto debería tener, pero no lo hicieron. La iglesia de Corinto no tuvo cuidado con Pablo, no lo ayudó, no lo fortaleció, lo criticó y lo humilló hasta donde más pudo. Y ahorita va a ver cómo va a ser la despedida de Pablo. Pero él dice, mire, me regocijo, verso 17, con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que ustedes no han hecho, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Y dice el apóstol Pablo,
que ellos fueron los primeros frutos de Acaya. ¿Recuerdan que Estefanas fue uno de los que bautizó el apóstol Pablo? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿En qué libro está eso? Bueno, ¿en qué carta? ¿En dónde? ¿Será que miramos el capítulo 1 de Corintios? Ni en Hechos ni en Romanos, está en Corintios, hermano. Bueno, yo sé que tantos domingos, 16 domingos, leyendo la carta, ya habíamos de sabernos la de memoria. Me hizo acordar ahorita esto, una ilustración que tiene el pastor Charles Swindoll, de cómo un gerente de una empresa les dice: muchachos, me voy. Regreso creo que en 3 años. Pero les voy a estar enviando unas cartas de instrucciones. Por favor. Claro, no, sí señor. No, claro, patrón, lo que su merced diga. Dijo, les voy a estar enviando una carta cada 3 meses. Y así sucedió. Para que la empresa funcionara. Yo les he contado esta historia que él tiene en sus libros. Y pasados los 3 años llegó el gerente de la empresa cuando vio el letrero caído, la fachada destruida. Abrió el portón de su empresa, mugre por todo lado, polvo, las máquinas llenas de telarañas, y él se asustó y dijo: ¿qué pasó? Cuando llegó y se acercó y los vio a todos en la oficina. Y cuando lo vieron, todos se alegraron. Llegó el jefe y él les dice: muchachos, ¿qué pasó con las cartas? ¿Qué pasó con las cartas que les envié? Ay, no, jefe. Juan, recítele la primera carta. Y se la recitaba. Y llamaron al otro y recitó la segunda carta. Y así todos se sabían las cartas, pero nadie las puso en práctica. Y muchos creyentes saben ciertos versículos, pero no ponen por obra la palabra del Señor. Si usted no está continuamente leyendo la Escritura, se lo garantizo que a usted se le olvida. Porque este libro, gracias a mi Señor, no es fácil de entender ni de memorizar, porque es un libro espiritual. Por eso es que usted lee un versículo y cree que se lo memorizó y al rato se le olvidó. Tiene que estar meditando en él, porque eso es alimento para el alma, alimento para el espíritu. Cuando Pablo escribe, dice: me dicen que yo he bautizado, y creo que yo bauticé fue a Estefanas y a Crispo y a Gallo, a nadie más, porque el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. No se les olvide la carta, hermano. No hemos salido de la carta y se nos olvidó. No hemos salido. En el capítulo 3 de la carta, ¿de qué habla Pablo? Habla de que no seamos carnales, que seamos espirituales. En el capítulo 5, ¿de qué nos habla en la carta? De la fornicación. Tenemos un muchacho que se está acostando con la madrastra. Capítulo 7. Problemas en el matrimonio. Ese sí no lo supimos todos. Problemas en el matrimonio. Capítulo 10. ¿Los ídolos no? Sacrificado a los ídolos. Capítulo 11. Velo para las mujeres. ¿Y qué más habla el capítulo 11? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La cena. Capítulo 12, ¿de qué habla? Los dones. Capítulo 13. El amor. Sí, está batallado. Capítulo 14. Todo para edificación, las lenguas, los dones, la profecía. Capítulo 15. La resurrección. Su merced tiene que estar metido ahí siempre. Procese. Porque ahí es donde usted encuentra al Señor procesando la información. Vamos en el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa.
os saludan mucho en el Señor. Casi siempre que usted ve a esta pareja, usted siempre ve a la mujer que es Priscila y segundo, Aquila. Y aquí es la única oportunidad donde usted ve a Aquila primero y a Priscila. Están en un orden. ¿Por qué están en un orden? Quiere establecer orden en la iglesia. Porque hay una iglesia en su casa y ahí está establecido el orden. Primero la cabeza. Y aunque aparentemente muchos teólogos lo dicen, historiadores, Priscila sabía más que Aquila. Priscila sabía más que Aquila. Pero cuando es de formar la iglesia y poner orden, Aquila y Priscila. Hay mujeres en la congregación que saben muchísimo más que sus esposos y las felicito en eso. Y entre más sepan, más sujeción a su esposo y al Señor. Amén. Porque conozco mujeres que saben Biblia, se la recitan, pero hay donde usted le diga que se le tiene que sujetar. Usted ve ese animal cómo se levanta. No ella, sino ese animal del orgullo. Es increíble. Y conozco hombres que están en las iglesias, van a enseñar la palabra y su esposa los corrige. No, amor, no es así, es esto. Debería darle pena a ese caballero. Los hombres se tienen que esforzar por conocer la Biblia, pero las mujeres que saben muchísima Biblia, las felicito. Sigan hacia adelante. No para que avergüencen los hombres, sino para que vayan hacia adelante con el Señor. Aquila y Priscila los saludan. Ahora estaban en Éfeso con Pablo y enviaron sus saludos a los cristianos de Corinto y la iglesia que está en su casa. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Ustedes cumplen perfectamente ese mandamiento. Y aquí lo cumplimos y es una orden del apóstol. ¿Qué días hablaba con un hermano? ¿Le entiendo? Digo, no, las hermanas allá. Le entiendo, de todo corazón le entiendo. Las hermanas allá, eso que vengan a mí a dar un abrazo y un beso, eso se presta para la carne. Obvio, yo no camino con él. No le puedo entrar a decirle, papá, el problema es de su corazón. ¿No? Sí, yo sé que hay hermanitos que esos saludan, que mejor dicho la mano, y ya, relájese, hermano. Lo sé, lo entiendo. Cierto que son bien carnales y los ponemos ahí en su sitio. Pero en la iglesia del Señor debe existir el respeto hacia la hermana, hacia el hermano, hacia la niña. Yo les conté un día como un sinvergüenza que va a una iglesia. Una niña se le acercó y le hizo ojito. Es una niña. Y llegó y dijo, yo como que le gusta esa peladita. Fueron las palabras de él. ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién dijo? Mírese, usted tiene estrías hasta en las canas. Es verdad. ¿Por qué nos creemos en la iglesia del Señor respeto, saludados con ósculo santo? Respete a la hermana, respete al hermano. Aquí entre nosotros pues ya nos conocemos. Cuando llega una persona nueva, hermanas deben de tener cuidado. Hermanas deben de tener cuidado. Porque hay hombres que como todavía no saben que se puede dar un abrazo sin la morbosidad, ellos creen que se puede dar lugar a eso. Su merced sepa el ese, no se equivoque, tiene la autoridad en el Señor. No para armar un problema. Y nosotros hombres respetuosos con las mujeres en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Que se oiga ese ejército del Señor. Amén, hermanos. Amén. Eso sucede en la iglesia. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Qué dice el apóstol? Dice: malditos sean todos aquellos que hablan de compromiso con Jesús, pero que no tienen amor genuino hacia Él. ¿Lo oyeron? Malditos. Malditos todos aquellos que hablan de compromiso con el Señor Jesús, pero no tienen un amor genuino por Él. Estaba sucediendo en la iglesia. No amaban a su Señor.
Y dice el apóstol, mi deseo es que el Señor me brinde a mí, les brinde a ustedes pensamientos más amplios y profundos para alimentarnos con las maravillas de su amor. Por eso dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Ojalá lo aprendan a imitar. Porque si el amor del Señor está con ustedes, no vamos a tener ningún problema. Y termina con esa palabra en arameo que es Maranatha, que es Señor, ven. Señor, ven. Y termina la carta diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y aquí termina la primera epístola a los Corintios que hemos estado estudiando, luego seguimos con la segunda. Y que el Señor sea ayudándonos a no olvidar su palabra. Su merced tiene que recordar Hechos, recuerde Hechos, vaya otra vez a Hechos, haga los viajes misioneros con Pablo. Bueno, los viajes porque se les llaman misioneros, pero no, la Biblia no habla de misioneros. Los viajes que Pablo hizo. Vaya a la carta de los Romanos, estudie el corazón, la ley, lo que pasa en la mente del hombre, estúdielo, no lo olvide. Si fuera nuestra tarea, llevamos tres libros nomás: Hechos, Romanos y Corintios. Hermanos, por favor, ese ejercicio le va a ayudar mucho. No olvide las recomendaciones del Señor, no las olvide. En cuanto a su economía, ya sabe por dónde está la salida. En cuanto a su adoración, ya sabe por dónde está el camino. En cuanto a su relación con Él, ya sabe dónde está la vida. Usted ya lo sabe, hermano, ya no tiene excusa. Si usted se para y viene y dice, hermano, me pasa esto, ya tienen el discernimiento del Señor para juzgar qué es lo que está sucediendo. Dice el salmista, joven fui y envejecí. ¿Qué más dice? Ni no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No vivo solamente por el pan de hoy, aunque el Señor nos enseñó a vivir por el pan de cada día, que debemos orarle a nuestro Padre. Y debemos orarle a Él, Señor, la provisión de hoy, mi Dios. Y Él da la provisión. Pero también a medida que el Señor le da, no derroche, guarde. La Biblia está llena de muchas enseñanzas para que el pueblo sea entendido, para que el pueblo tenga victoria. No olviden esta carta a los Corintios. Vamos a orar, mis hermanos.